Qué bendición es estar nuevamente en esta reunión y compartiendo con ustedes, mis hermanos. Antes de dar inicio a la enseñanza respecto a lo que estábamos hablando, me llamó la atención algo y creo que algo que se ha dado, si no en todos, al menos en una buena mayoría, es esta expresión. Incluso personalmente yo también lo dije y el Señor creo que nos está corrigiendo en esto. No creí que fuera a llegar tanto. No creímos que, no nos imaginamos la respuesta. No estábamos preparados para. Y eso indica algo, ¿verdad? Regularmente uno toma decisiones o determinaciones en base a las experiencias pasadas. Así como me ha ido en el pasado, así tomo mis decisiones ahora. El pueblo de Israel estuvo cautivo durante 400 años, que es un promedio de entre 6 y 7 generaciones. Hijo, papá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, tatarabuelo, entre 6 y 7 generaciones, donde no vieron el respaldo de Dios, donde vivieron cautivos, donde vivieron en esclavitud con limitaciones de todo, donde no podían lograr ni aspirar a nada, 400 años. Cuando el Señor se determina a sacarlos, muestra su gloria 10 veces seguidas para evidenciarles su poder y su gloria. Pero cuando son enviados 12 a inspeccionar la tierra prometida, ¿cuál fue la perspectiva de aquellos 10? La respuesta, el comentario que trajeron fue basados en una mentalidad de esclavitud, de limitación, de imposibilidades. La decisión que tenían que tomar en ese momento la basaron en los 400 años y no en esas 10 manifestaciones de Dios. Las 10 manifestaciones de Dios no fueron, perdona la expresión tan corriente o tan popular, para fletar a los egipcios. Fueron para demostrarle al pueblo de Israel, y claro, a los egipcios, quién era Dios. Sin embargo, la decisión de todo el pueblo y estos días fue basado en esos 400 años. No podemos, no lo vamos a lograr. Ellos son mayores que nosotros, somos como langostas. Ellos nos van... Toda la determinación la tomaron en base a ese tiempo de imposibilidades, en vez de tomar determinaciones en base a la manifestación de Dios. Sin embargo, Josué y Caleb, su determinación era en base a esa manifestación de Dios. Dios nos va a bendecir, lo vamos a conquistar, lo vamos a lograr. Y el pueblo está hablando de apedrearlos, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado muchas veces? Es que quizás hemos tenido una iglesia donde, o más bien hemos estado fallando en cero evangelismo, muy poca actividad de este tipo, hemos estado muy inactivos en todo esto. Entonces, ahora que Dios da una directriz, nuestras acciones muchas veces se basan en ese tiempo. Pero la gente no me ha respondido antes. Pero antes así se quejaban, antes así pasaba. Y yo creo que este tipo de actividades, los congresos, creo que Dios los está permitiendo para demostrarnos su manifestación, su respaldo y su bendición. Porque esto que pasó en estos días, aunque glorioso, pero no es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Todavía se queda corto. Pero ¿esto qué es entonces? Es nada más la evidencia de que Dios nos está diciendo, yo los he llamado a eso, yo los he enviado a eso, yo los voy a respaldar. Entonces, ¿qué significa? Que nuestras determinaciones de aquí en adelante no se basen en todos esos años, hayan sido 5 o hayan sido 400 años, quizás de limitaciones, de imposibilidades, de quejas de los hermanos, de quejas de pastores, de cualquier cosa, sino que ahora las determinaciones sean basadas en el respaldo y en las directrices de Dios ahora. Regularmente, Señor, ya intentamos pescar toda la noche. O sea, las decisiones muchas veces vienen en base a lo que nunca logramos, pero en tu nombre echaremos la red. Cambiaron esa mentalidad.
Y creo que el Señor nos está demostrando su respaldo porque de verdad que se vio el respaldo, ¿verdad? Se vio el respaldo de Dios más de lo que nos imaginamos. Eso significa que todavía no estamos viendo las cosas como Dios sí las ve. Y creo que eso es lo que es importante ser cambiados en este tiempo. Que aprendamos a ver y a tener la expectativa, la perspectiva, el hambre de lo que Dios realmente va a hacer. ¿Verdad? Amén. Gloria a Dios. Hemos estado hablando de la cultura del reino de Dios en cuanto a la familia. ¿Cómo vive una familia dentro del reino de Dios? La función del esposo, la función de la esposa dentro del reino de Dios. Pero hoy quiero hablar de otro punto que es parte de la familia y son los hijos. Obviamente en este momento va a ir enfocado más a padres porque no están los hijos, aunque pues muchos de nosotros aún somos hijos, ¿verdad? O sea, aún tenemos a nuestros padres. Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4, versículo 6. El último versículo, al menos en el orden que está acá, que nos separa el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cuánto tiempo hubo de silencio? 400. Otros 400 años de esta expresión tan importante. Dice el versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. No sé cómo llamarle ese punto y aparte, punto, porque fue muy aparte, ¿verdad? Todo ese tiempo. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Qué tan importante es esta restauración de padres a hijos y de hijos a padres? Es una restauración, ¿cómo se dice? Bilateral o ¿cómo se dice? Que incluye las dos áreas. Recíproca, no solo es de los padres hacia los hijos, tampoco es solo de los hijos hacia los padres, sino es de los dos lados. ¿Qué tan importante es esta restauración? Lo voy a decir solo de esta manera. Según ese versículo, es tan importante que de eso depende la maldición a la tierra o la bendición. Hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea. Ese no sea, ¿qué significa? Que puede suceder. Que puede suceder. O sea, si no pasa esto, pasa esto otro. Es una advertencia. Si no he restaurado esto, entonces yo voy a venir, dice el Señor, y voy a herir la tierra, ¿cómo? Con maldición. No, entonces, esta restauración no tiene nada que, o no se limita solamente al aspecto del papá peleando con el hijo peleando con el papá, y pues teniendo una mala relación, y qué mal, ¿verdad? Les fue mal lastimosamente los hijos que les salieron. No se queda ahí nada más. Si no existe esta restauración, entonces viene una grave consecuencia, no es una consecuencia, una grave consecuencia, donde ya Dios mismo, esto no es una posibilidad, hermanos. La Escritura no son posibilidades. Dios nos está dando una posibilidad y quizás, tal vez suceda, es posible, no sé. Si no pasa esto, voy a bajar. Yo bajo y hiero la tierra con maldición. Entonces, ¿qué tan importante es la restauración?
de la relación de padres a hijos e hijos a padres. Es tan determinante para obtener bendición o maldición. Como Misión Cristiana del Calvario, estamos llamados a evitar una maldición sobre la tierra. ¿Cómo? Haciendo guerra espiritual, ayunos, intercesiones y... No descarto todo eso. Pero ¿cómo vamos a evitar esa maldición sobre la tierra? Llevando a una restauración de padres a hijos e hijos a padres. Es tan determinante esa restauración. La restauración es recíproca, como se decía hace un momento. Pero la restauración no solo es llevarse bien, incluye muchos aspectos, como vamos a ir viendo. La restauración no es solamente aquel accionar que en el Día del Padre, el Día de la Madre, se dan regalos, qué bonito el abrazo, y como me gusta decir de broma, porque pues así veo en todos lados, el Día del Padre, todos los hijos del mundo tienen al mejor papá del mundo, ¿verdad? Y en el Día de la Madre, todos los hijos del mundo tienen a la mejor mamá del mundo. Eso es lo que expreso, tengo a la mejor mamá. ¿Es en el Día de la Madre o en el Día del Padre? Pero ¿será que porque le dieron rosas, regalos, carteras, zapatos, o al papá corbatas, perfumes, lo que sea, será que realmente eso es evidencia de una restauración familiar? ¿Hacia dónde apunta una restauración familiar? ¿Qué incluye? ¿Qué abarca? Pero primero es importante entender lo trascendental de esta restauración. Cuando yo entiendo la importancia de algo, voy a poner más atención a eso, ¿verdad? Si yo no le doy el valor correcto a algo, entonces quizás no lo... Dele usted a un hijo muy pequeño un celular de 7,000 quetzales y lo agarra como que fuera un frijolito, pues. O sea, para él es lo mismo. Pero quien sabe cuánto cuesta, quien entiende el valor correcto, ya no lo trata igual, lo trata diferente. El que entiende el valor de algo va a tratar y va a accionar diferente. Y por eso es que hay una advertencia ahí para que ahora nosotros, como Misión Cristiana del Calvario, le demos el valor y el lugar correcto a esta restauración. Porque de eso depende una maldición sobre la tierra. Y eso es lo que ahí está claro. Aquí no estamos ni interpretando ni viendo qué dice el griego ni el hebreo, ¿verdad? Aquí sencillamente hasta en español está bien entendible. No sea que descienda yo y hiera la tierra con maldición. Ahora, ¿qué tan importante es esta restauración? El apóstol Pablo le escribe a Timoteo también sobre este cuidado o esta advertencia aquí me llama la atención cómo el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3 está como dando esta alarma sobre algo que va a pasar. Tampoco es una posibilidad, es algo que va a pasar. Y quizás podría decir que está pasando. 2 Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos. Miren ¿cómo se dice? Como cuando uno cataloga algo, ¿verdad? Como cuando uno establece un parámetro, cuando uno delimita algo, está uno poniendo un nivel, pues. Esto que va a hablar lo considera tiempos peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Miren qué listado está esto.
blasfemos, pero también dice desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Bueno, imagínense en la misma categoría de traidores, de crueles, de implacables, de blasfemos, en la misma categoría está desobedientes a los padres. En el mismo nivel de peligrosidad. Sin embargo, un blasfemo quizás nunca lo hemos visto desde la misma perspectiva de peligro que uno que está desobedeciendo a su padre. Es que sí, es que lo que pasa es que está en su etapa de adolescencia. Es normal eso. Es que él así es, pero de ahí se le pasa. Así se llevan ellos. Ya se acostumbraron, no hay pena. En el mismo nivel de peligrosidad de un blasfemo, de un cruel, de un avaro, está los que desobedecen a sus padres. ¿Qué nos está diciendo la Escritura con estos, al menos con estos dos versículos que vamos mencionando hasta ahorita? ¿Qué creen ustedes? Ayúdenme. ¿Qué vemos con estos dos versículos? Advertencia. Alerta. Sin embargo, estamos advertidos, pero no lo estamos erradicando. Para eso lo que es que se erradique. Que se erradique, muy bien. Así es. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más vemos en estos dos versículos? Si tomamos en cuenta la secuencia de la enseñanza por donde nos ha traído el Señor en la cultura, primero estableció el orden de autoridad y ahora el entendimiento cómo los hijos están en riesgo y así perder esa generación en la continuidad del legado. Así es. Entonces el padre ubicado ahora puede desarraigar una conducta estableciendo el diseño en casa. Excelente, por ahí vamos a ver. Muy bien. ¿Qué más? Vosotros mismos tienen la revelación. Bien. Yo siento que ahí está el fluir. Peligro. Peligro. ¿Qué más? Lo que quiero que veamos es este grado de alarma que la Escritura nos está dando, tanto en Malaquías como aquí en Timoteo. Hay una alarma, hay una advertencia, hay algo que nos está diciendo, esto no puede considerarse como un problemita más dentro de esta familia, dentro de la iglesia. Son cuestiones de jóvenes, son cuestiones de niños, de adolescentes, es cuestiones de patojos, ¿verdad? Como comúnmente un pecado de fornicación, Dios atrae la atención de los ministerios, ahí están reuniéndose. Pero un pecado de desobediencia a los padres, eso se ha considerado como menos, ¿verdad? Un pecado de blasfemia, oyeron a un hermano de la iglesia blasfemando, híjoles, ahí está la disciplina, ahí está la corrección, ahí está la alarma, pues. Pero desobedeció a su papá, eso es normal, pues eso se da. Así somos los chapines, así somos. Sin embargo, en el mismo nivel de peligrosidad está desobediencia a los padres. O sea, la Escritura nos está demostrando un grado muy fuerte de atención que le debemos dar a este aspecto. Ahora, aquí vamos al punto que muy acertadamente nuestra hermana Ana Mercedes estaba mencionando. En la primera carta a Timoteo, una cita que leímos ya anteriormente, capítulo 3. Voy a pedir que algunos me ayuden con otras versiones. 1 Timoteo capítulo 3. Dice el versículo 4. Recuerden que viene hablando del hombre, que lo mencionamos anteriormente, del que gobierna bien su casa, ¿verdad? Versículo 4. Que gobierne bien su casa. ¿Qué significa eso? Que tenga a sus hijos en sujeción
con toda honestidad. ¿Qué otras versiones tenemos? La lengua actual dice, además, debe gobernar bien a su propia familia y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos. Para que sean obedientes y respetuosos. La Nueva Traducción Viviente dice, debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Debe dirigir bien a su propia familia. Eso es gobernar. ¿Recuerdan lo que hemos estado hablando ya? Que gobernar la casa no es ir a pegar gritos, ir a mandar, es dirigir, que tiene que ver mucho con modelar, ¿verdad? Pero esto implica que enseñar y formar en los hijos a que lo respeten y lo obedezcan. Ahora, yo conozco mucha gente que tiene hijos que obedecen, pero por un miedo terrible que le tienen al papá. Porque se atreven a desobedecer algo y ya pasan con moretes quizás 20 días después. ¿Es? La tormenta en el desierto nos hace el cuello. O sea, no es ese tipo de enseñar obediencia, obviamente, que estamos hablando acá. No es ese tipo, sino es un hombre, un cabeza de hogar, que con la autoridad que Dios le ha dado, guiado por Cristo, que es su cabeza, dirigido por Cristo, está modelando amor, sabiduría, respeto, temor a Dios. Los hijos están viendo en sus padres cómo ellos se sujetan y son obedientes a las directrices de Dios. Entonces ellos pueden enseñar obediencia a sus hijos. Es como el famoso caso que tanto se menciona de el padre que le quiere enseñar a su hijo que no fume con el cigarro en la mano, ¿verdad? O sea, es lo mismo y suena tan absurdo eso, pero es el mismo nivel de ¿qué? De algo incorrecto que aquel que le quiere enseñar obediencia a sus hijos cuando sus hijos ven que desobedecen las directrices de Dios. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Si algo debe hacer el padre es enseñar a los hijos, ahí está ejecutando el gobierno. Obviamente no solo es eso, ¿verdad? Abarca lo que ya hemos estado hablando, pero ahorita estamos enfocándonos en la función de la formación, educación de los hijos. Ahora, regularmente cuando hablamos de que el padre enseña a sus hijos obediencia, ¿en qué edades pensamos? En los primeros años. En los primeros años. Entonces cuando están niños, es que ya está grande, es más, ya sacó su DPI, peor aún, ya está casado, ¿verdad? Entonces ahí sí como que cuando ya llegó a cierta edad, ahí sí ya nos desatendemos, ya es asunto del Señor. Aquí no está estableciendo edades, o sea, esto no tiene que ver con niños de 0 a 8 años y medio. Esto tiene que ver con padres e hijos. Obviamente dentro de la sabiduría correcta de que hay ciertos aspectos que, por ejemplo, el hijo casado no se va a meter, ¿verdad? Pero sigue siendo papá. Sigue siendo, puede modelo, puede seguir enseñando, puede llamar la atención, puede sentarlo y corregirlo, porque sigue siendo papá. Obviamente él ya tiene una vida aparte, si en el caso ya está casado, tiene una vida aparte y hay que respetar esa privacidad, hay que respetar eso, pero eso no implica que entonces yo ya no tengo nada que ver con mi hijo, ¿verdad? Lo mismo con la juventud, no es que ya está grande, pues yo no le puedo estar pegando, está bien, no le puedo estar pegando, quizás, no sea que le regrese otra, ¿verdad? Ya hay cierta edad donde ya no se puede estar agarrando cinchazos al hijo, pues, ¿verdad? Pero sí sentarlo, disciplinarlo, corregirlo, modelarle, hablarlo, ministrarlo. O sea, esto no tiene que ver solo con paleta. Esto tiene que ver con modelo, esto tiene que ver con
con enseñanza, con corrección, ¿verdad? Tiene que ver con muchas cosas más. Cuando la Escritura habla de disciplina, no solo se refiere a la vara. La disciplina también tiene que ver con la corrección, pero sobre todo con el modelar. Ahora, que gobierne bien su casa. Esa es la clase de hombres, de cabezas que Dios está y quiere levantar en Misión Cristiana en Calvario. Hombres que gobiernen bien su casa y que lleguen al punto en ese gobierno de tener a sus hijos en sujeción. Tener a sus hijos en sujeción, no estamos hablando de quizás del concepto equivocado de aquí no pueden hacer nada, no les doy permiso para que salgan, aquí los tengo bien cuidaditos, no hacen nada, así que yo, eso ya es otra cosa, ¿verdad? No es esclavitud esto, ¿verdad? Sujeción es que les formó en ellos el estilo de vida de obediencia. Cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos el estilo de obediencia, estamos garantizando a nuestros hijos una vida bajo el temor de Dios. Pero si nosotros no les enseñamos obediencia, si no obedecen a un padre que miran, ¿cuánto van a obedecer a un padre que no ven? Me refiero a Dios. Si no se sujetan al padre que ven, si no les enseño a sujetarse a un padre terrenal, entonces, ¿cuánto más problemático va a ser para ellos sujetarse a un Padre Celestial? Entonces, ¿qué les estamos enseñando al obedecer? No solo es el hecho de que los tengo bien dominados, me hacen caso, todo lo que yo digo hacen. No se trata de eso, es que estoy formando hijos en el temor de Dios. Hijos que lo que Dios les diga lo van a ejecutar. Hijos que van a ser efectivos en su ministerio, en sus dones. ¿Por qué? Porque saben seguir directrices de Dios. ¿Cuál es el mayor problema que ustedes creen que hay en la iglesia hoy en día? La falta de sujeción, la falta de obediencia. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si nosotros como ministerios principalmente y el resto de los discípulos de las iglesias obedecieran a todo lo que Dios dice? Solo las expresiones de fuera otra la historia, ¿verdad? Entonces, ¿dónde radica el alto porcentaje de nuestros problemas hoy? En la falta de sujeción, en la falta de obediencia. Es que en el versículo 5 dice, y hay hasta entre paréntesis, o sea que tiene relación con el 4, ¿no? Claro. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Aquí han encerrado a veces solo el pastor, pero entonces, ¿cómo va a ser mi servicio en el reino de Dios? ¿Cómo va a ser mi servicio en la iglesia? ¿Cómo lo tengo en la casa? ¿Cómo reflejo mi amor al Señor, mi servicio, mi entrega? ¿Cómo lo reflejo en la casa? O sea que en la iglesia soy el reflejo de lo que soy en casa. No, y es que anteriormente está hablando de que anhela obispado. Y ahí es una posición de autoridad dentro de la iglesia. No es un ministerio. Esta versión dice que quiere ser dirigente. El que quiere ser dirigente, sí, eso es. O sea, está refiriendo a aquel que quiere ser usado por Dios dentro de la iglesia. Esos son los requisitos. Ya no digamos de un ministerio, ¿ves? Y sí, como dice el pastor Walter, regularmente se ha enfocado solo en ministerios, pero esto tiene que ver con toda la iglesia. Ahora, enseñarles obediencia no solo es que cuando yo les diga que tiendan la cama la van a tender y que por eso está bien. Les estoy enseñando, estamos formando, vamos a formar una iglesia sujeta a Cristo, una iglesia obediente a Dios, una iglesia que por ende va a ejecutar el propósito de Dios porque sabe, fue enseñada a obedecer directrices. O sea, el propósito de enseñarle a ser obediente no tiene que ver solo conmigo. Eso es más trascendente que esta relación de papá e hijo. Enseñarle a ser obediente, a seguir directrices,
tiene que ver con una relación con Dios. ¿Por qué hoy como iglesia somos tan desobedientes a Dios? El mayor problema de la iglesia hoy en día es la desobediencia a Dios. ¿Cuánto les enseñamos? Y no hacen. Estaba en una iglesia y me dice una hermana, mire, yo en el grupo les hablo y les enseño de esto y les vuelvo a enseñar y no hacen caso y no quieren aplicar. Les vuelvo a repetir y no lo aplican y no cambian. ¿Cuál es el problema de todo eso? La obediencia. Nosotros sabemos hacerlo bueno y no. Así es. Y como decía el apóstol David, porque de pequeños fuimos desobedientes. No se nos enseñó, quizás se nos enseñó, pero hasta cierto grado, ¿verdad? El que se le enseñó a ser obediente, a seguir directrices de niño, se le hace más fácil seguir directrices de Dios. Pero el que no se le enseñó a ser obediente de niño, en el reino de Dios se le hace bien difícil también seguir directrices de Dios. Sujetarse al pastor, por ejemplo. Obedecer directrices de un discipulador. Tienen ese conflicto. ¿Por qué? Porque de niños no se les enseñó. Entonces, esto tiene que ver con un aspecto muy trascendental, muy importante. Trasciende no solo en nuestra relación de papá, de mamá e hijos, sino trasciende a una vida integral dentro del reino de Dios, a esa relación de obediencia con el Padre, al plan y al propósito de Dios. Ahora, quiero que veamos algo que se ha estado mencionando en Reforma Apostólica, aquí en Proverbios 31. Por eso dije que, aunque voy a resaltar algunos aspectos que hay que enseñar a los hijos o aplicar nosotros como hijos aún, pero pues va un poco más enfocado a padres hoy. Definitivamente es importante la juventud en Misión Cristiana Calvario. No estoy diciendo los grandes no son importantes, pero la juventud en Misión Cristiana Calvario es sumamente importante. Porque ellos están entrando dentro de una cultura diferente. Ellos tienen una comisión, una tarea muy diferente. Aquí en la sede central tenemos una pandillita de niños, pero como que vienen con 8 cilindros. Imparables los niños. Toda la pandillita vino con el mismo diseño. Imparables. No, corren, saltan, gritan y ahí están. Y un día un hermano venía un poco preocupado y me decía, pues mira, es que me da pena que si estos niños nunca se están quietos. Gloria a Dios, le dije, es que no quiero que estén quietos. Como hacía, pues es que molestan. Sí, le dije. Pero cuando ellos establezcan el reino de Dios en esta tierra, no quiero que estén quietos, le dije. Mientras que nosotros fuimos una generación que se nos enseñó a estar quietos, que nos acostumbramos tanto. Y ahora hagan algo, vayan y hagan. Y estamos ahí porque se nos hace fácil estar quietos. Y les digo, no les enseñemos a ellos a estar quietos. Eso sí, corrijámosles cosas que están fuera del orden. Pero no les quitemos ese diseño. ¿Por qué? Porque para predicar, para establecer el reino de Dios, los necesitamos con esa energía. Los necesitamos imparables. Esa generación tiene que ser imparable. Porque la tarea que ellos tienen es mucho mayor que la que a nosotros nos está tocando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si se dan cuenta, la forma o la educación que muchas veces como padres hemos tenido con nuestros hijos ha sido basado en una cultura de nuestra sociedad
ha sido basada en conceptos puramente personales o criterios o en vergüenzas. Muchas veces, ¿por qué corregimos a un niño? ¿Por qué le pegamos? No es tanto por lo que hizo, sino por la vergüenza que me hizo pasar. Si analizan muchas de las correcciones, es más por la vergüenza que me hizo pasar. Porque enfrente estábamos en una reunión y botó algo y quebró, hizo el escándalo. Y pues yo como pastor, mira la gente que va a decir y ahí va el cinchazo. Entonces no lo corregí por el error, lo corregí por mi vergüenza. Entonces, ¿estamos corrigiendo correctamente o no? Entonces, ¿qué es lo que debemos corregir? ¿Cómo debemos corregir y cómo debemos formar? Entiendo que un buen porcentaje de los que están acá hoy ya tienen hijos ya grandes. Creo que casi nadie, ¿verdad? Tiene hijos pequeños. Solo nosotros dos creo yo que tenemos hijos pequeños. Y de ahí nietos. Pero aquí no estamos hablando de hijos pequeños nada más. Esto que estamos hablando, miren, ahorita con esto del modelo a seguir, en repetidas veces, mucha gente se ha acercado y nos dice, ¿cómo no nos hablaron de esto hace años? ¿Verdad? ¿Cómo nos hubiera servido si hubiéramos sabido esto? Bueno, pues hasta ahorita el Señor nos lo está hablando. Así que es tiempo de aplicarlo ahora que el Señor nos está hablando. Tenga hijos de 2, 5, 7, 8 años, tenga hijos de 15, 20, 25, 30 años. ¿Aún se puede aplicar? Claro que sí. Dice Proverbios 31, palabras del rey Lemuel. O sea, en otras palabras, esto es lo que yo estoy diciendo como rey. Dice, la profecía con la que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Abre tu boca por el mundo en el juicio, abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. ¿Quién está contando esto? ¿Las palabras de quién son? Del rey. De la profecía con la que le enseñó su madre. No ahorita que es rey, sino cuando era niño, en el proceso de formación. Pero ¿qué tipo de enseñanza le está dando su madre? ¿Qué tipo de enseñanza le está dando la mamá a Lemuel? No para el momento, sino para toda su vida. No solo para el momento, sino ella está entendiendo algo hacia allá. Enfocadas al propósito. Enfocada hacia el propósito, no de ella nada más. No está enfocada al gusto de ella, al criterio de ella. Está enfocada al propósito de Dios para su hijo. Si algo esta mujer entendió y pudo discernir, es el propósito y el llamado de Dios para su hijo. Como entendió que iba a ser rey, ¿cuál fue la preparación que le dio? Para ser rey. O sea, no es de reyes beber vino, Lemuel. No te vayas a dar a eso porque ya no tienes un juicio correcto, te olvidas de la ley, ya no vas a juzgar correctamente. Mira, abre tu boca por el mudo, mira, haz esto, que tu juicio sea cabal, que tu juicio sea... Y lo empieza a preparar. ¿Por qué?
porque fue una madre que entendió el llamado y el propósito para su hijo. Regularmente, ahora vamos a lo que comúnmente se da hoy en la sociedad. ¿Cómo se preparan a los hijos? Hoy no se preparan hijos para un futuro, hoy se preparan hijos para el momento. O sea, lo que está haciendo el mal en el momento y lo que está haciendo bien en el momento. Y los que tienen una perspectiva hacia el futuro, ¿es en base a qué? Yo quiero que sea doctor, así como tu abuelo era doctor. Yo quiero que vos seas un carpintero, así como yo fui carpintero. O yo soy carpintero. Yo quiero que tú seas tal cosa, porque así. ¿No se han dado cuenta que es muy común eso? Que se le transmite o se le impulsa a un hijo o a una hija a hacer lo que quizás uno anheló hacer. Conozco algunos padres, no sé si lo voy a decir correctamente, que han desahogado sus deseos en sus hijos. Lo que ellos nunca lograron ser, lo lograron con sus hijos. Y ahí los metieron a estudiar desde niños, los metieron a prepararse desde niños. Y quizás son muy eficientes en lo que hacen, pero realmente era el anhelo del papá. Su sueño frustrado, lo encarrilan ahora, lo enfocan, en su hijo, para que ahora el hijo sea lo que él quiso ser. Y ahora está orgulloso de su hijo, porque quizás era lo que él anhelaba ser. Mucho de la enseñanza, mucho del enfoque, mucho de la visión es hacia los anhelos personales, hacia los anhelos de los abuelos, hacia los anhelos de la familia. Es que mira, todos en nuestra familia han sido abogados, así que vos tenés que seguir esa línea. Mira, así ha sido nuestra cultura, así ha sido nuestra familia, todos en la familia han seguido esto, vos también tenés que seguir. ¿No se han dado cuenta de eso? Y fíjense otra cosa, que muchas veces se hace hoy en día. Hijo, ¿qué quieres seguir? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu vocación? ¿Qué aspira a ser? Pues aspira a ser un ingeniero, aspira a ser un... ¿qué? Mecánico. Un mecánico, un doctor, bueno, ¿qué aspira a ser? Pero ¿cuántas veces le enseñamos a nuestros hijos, hijo, busquemos en oración qué es lo que Dios quiere que seas? Regularmente la pregunta es, ¿o qué querés ser tú? ¿O sé lo que yo quiero que seas? Esas dos cosas. Hijo, quiero que seas tal cosa, o hijo, ¿qué es lo que tú quieres ser? Pero muy pocas veces, o casi nunca, hijo, busquemos qué es lo que Dios quiere que tú seas. Hijo, yo quiero que tú anheles lo que Dios quiere para ti. Hijo, busquemos, anhelemos entender el propósito de Dios para ti. Has sido llamado para algo. Hijo, prepárate en base a lo que Dios te llamó. Vamos a prepararte en base a eso. Pero regularmente le descargamos a que el hijo escoja. La cultura del mundo va muy enfocada en que cada quien tiene el derecho de escoger sus decisiones. Cada quien tiene el derecho de escoger su carrera, su profesión. Pero muy poco enseñamos que realmente nosotros, como hijos de Dios, tenemos todo el derecho de anhelar lo mismo que Dios ya determinó para nosotros. ¿Verdad? Hay dos peligros. El peligro de que yo quiero que seas, ahí hay un peligro latente, porque lo que quiero evitar es una vergüenza en el futuro. Por ejemplo, se comete mucho el pastor, ¿no? Los educamos de manera rígida porque son los hijos del pastor. Como un profesional. Yo soy un profesional que tengo una buena reputación en la sociedad y quiero que seas como yo, lo que yo estudié, porque así no pasa. El otro riesgo es en qué quieres estudiar. Ahí hay otro riesgo, que probablemente deje de ser un modelo, deje de modelarle y a saber hacia qué modelo está viendo en la calle, en otra familia, en otra persona. Eso lo va a sacar de una vez. Esos dos peligros nada más. Creo que comenté la vez anterior que
Hermana Mari en uno de los aeropuertos internacionales encontró a una esposa de otro ministerio aquí en Guatemala, muy reconocidos. ¿Y qué tal? ¿Y cómo estás? Y que no sé qué. Y bueno, dentro de toda la plática le dice esta esposa de este ministerio, y le dice, mira, fíjate que no, mirás pues que ahora mis hijos me salieron con que quieren también el ministerio. Ay, ¿verdad que a veces dan ganas de decirle que mejor no se metan a eso? Señor bendito. Y si les digo quién es, van de espaldas. ¿Qué es eso pues? ¿Verdad? O sea, como quien dice, yo resulté en eso, yo no quiero eso para mis hijos. ¿Qué es eso? Cuando no hay privilegio más grande en esta tierra que servir a Dios. No existe privilegio más grande. Lo que decía el pastor Walter es muy cierto. Muchas veces corregimos, y máxime nosotros como ministerios, corregimos a nuestros hijos por la vergüenza o el qué dirán de la iglesia. Y aquí, no sé si hay alguien más, no estoy perdido, solo creo que el apóstol David es hijo del pastor, o alguien más, ¿verdad? Solo nosotros podemos entender esto. Y me he dado cuenta, conozco a una cantidad de hijos de pastores tremenda. Y muchos hijos de pastores están muy dañados porque se les ha corregido, porque ¿qué va a decir la gente de la iglesia? Ya la gente de la iglesia está diciendo que no te debes vestir así, que no te peines así, que no hagas esto, que no hagas... Mira, yo soy el pastor y no puedes hacer esto, mira. Y entonces, formamos a los hijos. En Guatemala decimos, digo en Guatemala por la gente que nos está viendo, en Guatemala decimos una expresión, les creamos una tirria, ¿verdad? ¿Qué otra palabra más entendible pudiera ser? Una fobia a la iglesia, a los hermanos de la iglesia por causa nuestra. Porque los corregimos porque el qué dirán de los hermanos. Yo me recuerdo cuando estaba más pequeñita Melanie, no recuerdo si había nacido Abrancito, pero una vez, o si antes que naciera, no recuerdo, le dije a Madre, mira, vamos a hacer que la iglesia se adapte a nuestros hijos. Y no vamos nosotros a adaptar a nuestros hijos a los gustos y criterios de la iglesia. Yo no voy a traumatizar a mis hijos por el criterio de los hermanos de la iglesia. Porque después se van y yo me quedé con los hijos bien amolados aquí, resentidos con el Señor y resentidos conmigo. De repente yo estaba predicando y Abrancito subía a media prédica y se subía y me iba a abrazar la pierna. Yo seguía predicando y le acariciaba la cabeza. ¿Por qué lo iba a bajar? Si cuando sea más grande voy a querer que suba. No le puedo decir, aquí no estás. Y después, subí. Al fin, ¿en qué quedamos? Sí, ahora ya no me va a decir. ¿Verdad? Subí y ¿qué? ¿Qué tiene de malo predicar con mi hijo agarrado de la pierna? Que yo sepa, no es pecado, pues. Y si es, ayúdenme y lo corregimos, pero que yo sepa, no lo es. Pero yo podía dañar el corazón de mi hijo ahí. Si ya no, sentate, mira, los hermanos están viendo. Prefiero dejar eso. Una vez estaba yo predicando y yo no me di cuenta, solo miraba que los hermanos se reían. Y Abrancito atrás, haciendo todo lo que yo hacía. Yo predicaba y levantaba la mano y él atrás. Yo me movía para acá y él atrás. Yo, cualquier uno que levantaba, él la levantaba también. Hasta después me di cuenta que él había agarrado un micrófono, los que estaban ahí de los cantores, y él haciendo todo lo que estaba haciendo. Imagínense si en pleno servicio yo le llamo la atención, lo pongo en vergüenza ante la gente de la iglesia. Y después cuando le diga, hijo, subí a predicar, ya lo he traumatizado con ese momento ahí. Ay, pero es que ¿qué van a decir los hermanos? Pues yo no sé qué van a decir, pero es el problema de ellos, ¿verdad? Pero el problema de muchos siervos de Dios es que por el qué dirán de la iglesia dañamos el corazón de nuestros hijos y hemos formado un resentimiento contra los hermanos. Bien, yo me recuerdo que la gente llegaba a la iglesia y me agarraba el pelo.
ese no es un peinado de un hijo de pastor, me decían. Y dentro de mí creaban eso, ¿verdad? Y ellos, ¿qué decía yo? ¿Verdad? Y así no se viste un hijo de pastor. Y vos, hijo de pastor, y así andás. Y entonces crea una situación muy terrible, muy feo. Y nosotros nos dejamos llevar por el qué dirán de la iglesia y afectamos el corazón de nuestros hijos. Claro, dentro del orden de lo que obviamente sí hay que corregir, hay que disciplinar y que llamar la atención y todo, ¿verdad? Pero vamos al hecho de cuidar. ¿Por qué? Porque mira, hermanos, yo he entendido algo. No hay mejor escuela para el ministerio que ser hijo de pastor. ¿Por qué? Porque desde el niño uno está viendo las situaciones, las bendiciones, los conflictos, todo lo está viendo uno desde niño. Desde niño uno está oyendo, uno está aprendiendo, y si nosotros como padres no tenemos cuidado, lo único que están aprendiendo es resentimiento. Pero si tenemos cuidado, lo único que pueden ver ellos es bendición, es temor a Dios, es pasión por la obra de Dios. Entonces, ¿qué les vamos a enseñar? La bendición de nuestros hijos es que desde niños están viendo el ministerio funcionar. Como aquellos que de repente el Señor les dio una palabra, ellos nunca se lo imaginaron, te vas a ir al ministerio, a los 6 meses lo están enviando, y el pobre anda así. Mientras que nuestros hijos vienen desde pequeños, viendo el ministerio, viendo cómo funciona, lo que implica el ministerio, las bendiciones que trae, ese gozo que implica servir a Dios. ¿Qué les estamos transmitiendo? ¿Qué les estamos ministrando a nuestros hijos? Eso va a repercutir. Porque nosotros, si algo debemos aprender a discernir, a visualizar como padres, es el diseño de Dios en nuestros hijos. Ya lo voy a explicar. Si algo tenemos que aprender a discernir, es con qué diseño los hizo Dios. ¿Cuál es su diseño? Y en base a ese diseño, ministrarlos, fortalecer ese diseño. Y obviamente va a haber cosas que sí hay que corregir, que sí hay que fortalecer, porque no nos los va a dar perfectos. Nos los va a dar con un diseño, con cosas que nosotros tenemos que fortalecer y con cosas que nosotros necesitamos ubicar y corregir. Pero no cambiar el diseño. Se lo digo de esta manera. Una vez estábamos en una iglesia, una familia nos invitó a almorzar. Y esta familia me dice, ay, no, mire, oso, disculpe, me da pena, pero es que mi hijo, mire, es terrible, es inquieto, es... ¿Y por qué le dije yo? Mire, es que no para, mire, ay, pero es que es terrible. Mire, dije, estaba hablando así, le dije. Pero el apóstol, de verdad, es que viera cómo es mi hijo. ¿Por qué dice que es terrible? Observémoslo un ratito, le dije. Estábamos comiendo, observamos. El niño se subía en una silla, brincaba y andaba corriendo por allá, se fue a mojar los pies. Ya se dio cuenta que realmente él hasta ahorita no ha hecho ninguna travesura. Lo que él está haciendo es descubrir. Todo está descubriendo. El problema es que usted le quiere cambiar ese diseño. Y quiere parar eso. Y después va a tener un hijo que no hace nada, en vez de ese diseño dinámico que traía el niño. La hermana se agarró la cabeza y me dijo, apóstol, eso nos pasó con el primer hijo. Mire, era imparable. Y nosotros, estate quieto, no hagas nada, no hagas nada, no hagas nada, no hagas nada. Ahora que es joven, le digo, mi hijo, involucrate, mi hijo hace algo, mi hijo, ¿por qué no haces nada? Y ahora no quiere hacer nada. Y sí, le enseñaron a no hacer nada. Tiene 40 años. Y el muchacho dice que los jóvenes están va de jalarlo, va de quererlo involucrar, y él no quiere hacer nada en la iglesia. Porque todos le enseñaron a que no hiciera nada. O sea, no es obviamente de dejar que hagan lo que quieran. Es de orientar y ubicar esa energía, ese dinamismo que traen, pero no cambiar el diseño. El problema es que cambiamos el diseño de los hijos. La mamá de Lemuel no cambió el diseño de lo que traía. Lo que hizo fue fortalecer ese diseño
No es de reyes beber vino. Traía ese diseño. Y lo que hizo la mamá de Lemuel fue fortalecer y causarlo, nutrir, quería decir. Nutrir el diseño que ya Dios le había dado. Contaba en Reforma una experiencia que me pasó con Abrancito no hace mucho. Estábamos en la casa y Abrancito pegaba, gritaba, y tenía un galío tremendo. Y lo llamé y le dije, papá, le dije, ¿sabes por qué tenés esa fuerza, vos? ¿Sabes por qué puedes gritar tanto? Entonces él ya se quedó calmado. ¿Por qué? Porque vas a ser un excelente predicador. Dios te dio esa fuerza en tu voz para que le prediques a las naciones de quién es el Señor. Pero ahorita aquí en la casa, guarda silencio. O sea, yo no le puedo cambiar ese diseño. Dios lo hizo así. ¿Por qué? Porque así lo quiere usar Dios. Pero si yo cambio, se altera su diseño, entonces puedo estorbar. Después de joven o de adulto, él va a estar lidiar en experiencias con el Señor, tratando de restaurar lo que yo le quité como papá. De volver a recuperar lo que quizás yo quité en él. Y por eso es que después ellos pasan una época bien difícil ahí, buscando lo del Señor y todo. ¿Por qué? Porque quizás nosotros alteramos el diseño de lo que Dios ya les había dado. Se les quebranta el espíritu. A Melanie en el colegio la maestra, pues obviamente ya no está en diseño, es otra expresión, y dice, le llaman la pastorcita. La pastorcita de la clase, es la pastorcita de la clase. Porque ella va y ve a un niño que está triste y va a orar por él. Y le va a ministrar y le pregunta, ¿por qué estás así? Ve a alguien que no ha comido y ella le da su comida. Y lo ayuda. Entonces, en ocasiones le digo, cuando yo me entero de alguna situación, un día estaba aquí en la escuela dominical y ella se ganó un premio y la maestra le estaba dando un cubilete, creo que fue, de premio por haber contestado. Ella se lo ganó. Cuando en eso vio que otros niñitos no habían desayunado y le dio el cubilete y le dijo, Miss, ya no voy a participar, le dijo, porque quiero que mejor ellos se lo ganen porque no han comido. Entonces me lo contaron en la casa. La llamé y le dije, Melanie, me contaron que hiciste esto y esto. Y ella pensó que le iba a regañar. Sí, le dijo, te bendigo, le dije, bendigo esa nobleza, bendigo esa dulzura que tienes, porque así vas a ganar a gente para Cristo. ¿Me entienden? ¿Qué es lo que debemos hacer? Es visualizar qué diseño tienen, a qué los llamó Dios y nutrir ese diseño de Dios. No cambiar, no alterar el diseño. Hermanos, cada uno de nuestros hijos tiene un diseño de Dios. No hay uno solo que no traiga un diseño de Dios. Que quizás nosotros hemos cometido el error de dañar ese diseño, es otra cosa. Pero cada uno de nuestros hijos ha traído un diseño. Quizás ay, es que mi hijo me salió, pero miren, enojado, qué carácter. Y algunos dicen, muy bravo. ¿Por qué tiene ese diseño? ¿A qué lo llamaría Dios? ¿Por qué viene tan aguerrido? ¿Por qué es tan firme? ¿Pero qué hacemos nosotros? Ay, que sos un terco, ¿verdad que sos un rebelde? ¿Verdad que sos? En vez de causar, hijo, qué bueno que seas así. Entender lo que Dios te llama y nunca cambies lo que Dios te llamó a hacer. Tenés ese carácter para no vender tu primogenitura por un plato de lentejas, por ejemplo. Tenés ese carácter aguerrido porque Dios te llamó. ¿Por qué no nutrimos ese diseño? Si nuestro hijo, nuestra hija tiene un carácter ¿qué? Muy alegre, muy dinámica, ¿por qué no bendecir eso? Hija, hijo, el Señor te dio ese carácter de hacer tantos amigos porque así vas a impactar a mucha gente. Mira, Dios te dio eso para que influenciese muchos. Vas a poder transformar la vida de muchos.
qué no nutrir ese diseño? En el colegio nos sucedió algo con Abdiel cuando él estaba pequeñito. Ajá. Un día me llamó la maestra y me dijo, mire, yo no sé qué hacer con Abdiel acá en la clase, porque solo a él le ponen atención y a mí ya no me ponen atención. Y yo me reí, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es que termina antes todo, entonces empieza de escritorio en escritorio a ayudar a los demás y a decirles cómo se hace todo. ¿Sabe qué, maestra? Le dije, él ya lo trae. Él tiene un espíritu de liderazgo y yo no le puedo quitar eso. Ya no me dijo nada. O sea, ¿cómo vamos a prohibir que tenga esa actitud, esa iniciativa? No, hijo, ya no termines primero, termina de último. O sea, no le podemos cambiar eso, pues, ¿verdad? Hijo, ya no sobresalgas, quédate. No, pues, podemos dañar, dice ella. Lo único es orientar. O sea, lo que sí tenemos que hacer es orientarlos, enseñarles a manejar quizás su carácter, enseñarles a manejar quizás su disciplina, enseñarles a manejar sus emociones. Definitivamente hay cosas que sí tenemos que enseñarles. Encauzar es la palabra que estaba buscando, encauzar lo que ella trae. La mamá de Lemuel estaba enseñando la profecía con la que le enseñó su madre. Fue un hijo que entendió el grado de importancia de lo que la mamá le estaba enseñando. No lo vio como la opinión de mi mamá, lo vio como la profecía con la que mi mamá me está enseñando. Eso se gana. Ese concepto de un hijo se gana. No se obtiene a la fuerza, ni por obligación, ni por default, ¿verdad? Que porque soy papá él tiene que saber que el consejo que yo le doy es de Dios. No, eso se gana. Que nuestros hijos descubran que un consejo, que una orientación que nosotros les damos viene de Dios. Ahí es donde nosotros como padres tenemos que aplicar sabiduría en nuestro consejo, en nuestra orientación. Si leemos Proverbios, ¿Proverbios qué es? Es un padre enseñándole a su hijo sabiduría. Hijo mío, está atento tu oído a mi consejo. No descuides el consejo de tu padre. No descuides la enseñanza de tu madre. ¿Qué le está enseñando ahí? A obedecer, a seguir directrices, pero directrices sabias, consejos sabios. Mi hermano, suena muy fuerte lo que voy a decir, pero es cierto. El peor error que uno de papá puede cometer es asumir que porque yo soy papá, mi consejo es correcto. Que porque soy mamá, mi consejo es sabio. Muchas veces asumimos eso, ¿verdad? Es que yo soy el papá, es que yo soy la mamá, y por eso es que queremos que nuestro consejo es sabio. ¿Quién dice? No podemos asumir eso. Esa sabiduría la tengo que obtener yo, como papá o como mamá. Esa sabiduría, esa inteligencia la debo adquirir para poder dar un consejo sabio e inteligente. Pero no puedo asumir que porque soy papá, mi consejo va a ser sabio y prudente. Tengo que buscar que mi consejo sea sabio. Tengo que adquirir sabiduría para dar sabiduría. Pero muchos he visto que como que asumimos, ¿verdad? Asumimos que no puede haber consejo mejor que el que yo como tu papá te doy. O no puede haber consejo mejor que como tu mamá te doy. Y lastimosamente muchos de esos consejos no son sabios. Vienen del papá, vienen de la mamá, pero no necesariamente son consejos sabios e inteligentes. ¿Por qué este padre pudo dar consejos sabios a su hijo? Porque dice en Eclesiastés, inquirí. Puse mi corazón. Me dediqué a buscar la sabiduría. Fue un padre que se dedicó a ser sabio. La sabiduría de Salomón no le vino así de ¡pum! Dios le dio algo, pero entonces él procuró ser
más sabio. Él se alimentó. Por eso descubrió, dice, la sabiduría está en las calles, está en las plazas, está por todos lados. Entonces no le vino así de varita mágica. Fue un padre que se dedicó a convertirse en sabio. Entonces su consejo a su hijo fue sabio. Hermanos, no asumamos que nuestros consejos son sabios. Busquemos y cuidemos que nuestros consejos sean sabios, para formar en nuestro corazón, en el corazón de nuestros hijos, temor a Dios. Si algo ha llamado Dios a nuestros hijos, es a cumplir y alcanzar el propósito de Dios. Eso es innegable. Estoy 100% seguro. Pues, ¿y ahora qué hago si ya mi hijo ya no quiere? Si mi hijo ya está aquí, si mi hijo ya está grande, si mi hijo... Todavía es tiempo. Todavía es tiempo de poder enseñar en el temor de Dios, con la sabiduría de Dios. Todavía son sus padres, para poder influenciar en el corazón y enseñar, porque son llamados de Dios. Las experiencias que ellos han visto, las experiencias que ellos han tenido, no se comparan a las experiencias que un discípulo en la iglesia pudo haber visto. No estoy diciendo que el llamado de un discípulo en la iglesia sea un grado inferior, no estoy diciendo de ninguna manera eso. Pero la experiencia que un hijo de pastor ha adquirido por vivir en la casa del pastor, por escuchar las experiencias del pastor, por ver los problemas que implica, por ver las bendiciones que implica, por ver... Eso es invaluable. Que no ha tenido cualquier otro discípulo que, aunque genuinamente es llamado al ministerio. El llamado puede ser igualmente lindo y precioso, pero la preparación y la sabiduría no es la misma. Porque este hijo ha adquirido eso en el hogar. Entonces, la mamá de Lemuel supo encontrar el diseño de su hijo. Si algo tenemos que encontrar es qué diseño tienen nuestros hijos. Y en el caso de algunos abuelos que Dios les da la bendición de poder ser influencia y bendición a sus nietos, ayudar a los padres, a sus hijos, ¿qué diseño tienen los nietos? ¿Qué diseño traen? ¿Qué carácter traen? Solo, ¿cuál fue la palabra que dijiste? Encauzar correctamente ese diseño, corregir obviamente, enseñar disciplina de plano que sí, pero no cambiar el diseño en el corazón del Señor. Miren lo que dice aquí en Hebreos. En el capítulo 1, Hebreos capítulo 1. Voy a leer varios versículos solo para tener el contexto. Versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. ¿A quién de los ángeles le dijo eso? A ninguno, ¿verdad? Entonces dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, ¿de quién está hablando ahí? ¿De quién? De Cristo. Es el Padre hablando de su Hijo. Es el Padre declarando de su Hijo. Miren qué hermoso es. Lo introdujo, pero miren lo que dice, lo que declara el Padre, lo que sale de la boca del Padre de Cristo. Adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, vuelve a hablar otra vez de los ángeles, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios,
por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Qué está diciendo el Padre de Cristo ahí? Miren todo lo que está declarando el Padre de Cristo. ¿Qué tipo de autoridad, qué tipo de gobierno va a tener Cristo? De Dios. ¿Qué más? Es eterno, porque es Eterno. el siglo del siglo. Ajá, eterno, ¿qué más? Cetro de equidad, ¿qué significa eso? De justicia. De justicia. O sea, ¿quién está declarando eso de Cristo? El Padre. Miren qué tremendo. Dice, Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. El mismo Padre establece el orden de autoridad sobre el Hijo ahí. El Dios tuyo te ha ungido. O sea, mírame como tu Padre, pero mírame también como tu Dios. En ningún momento el Padre rebaja su autoridad, siempre Él mantiene su autoridad, pero está declarando eso. Esa palabra profética, esa declaración que está saliendo de la boca de Dios acerca de Cristo. Con esa palabra nutrió el propósito. Con óleo de alegría más que a tus compañeros. Te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Con qué lo ungió? Con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Y qué tuvo Cristo aquí en la tierra? ¿Cómo dice que la palabra que vio a la cruz? Con el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. O sea, todo lo que el Padre está declarando aquí fue lo que Cristo manifestó y manifiesta. No lo asumió como sacrificio, sino como el medio para alcanzar. Así es. Pero el Padre, eso es lo que quiero hacer mucho énfasis ahorita, en la bendición, en la autoridad que tenemos como padres de bendecir a nuestros hijos, de declarar y de enseñar proféticamente a nuestros hijos lo que Dios los ha llamado a hacer. Dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Miren, qué hermoso lo que el Padre declara acerca de Cristo. Qué hermoso lo que esta mamá de Lemuel declara sobre su hijo, le enseña proféticamente. Pero qué terrible lo que un Noé declara sobre uno de sus hijos. ¿Qué hizo sobre este hijo? Independientemente de lo grave que fue la falta de él, Maldijo su descendencia. lo maldijo. Torció, ¿Y qué pasó con ese hijo y su descendencia? se desvió. Dice, ¿Sí? ¿Fueron esclavos? ¿Vivieron en esclavitud? Miren qué terrible. ¿Y a los hijos que bendigo? ¿Qué pasó? Fueron enaltecidos, fueron bendecidos. O sea, la oportunidad que tenemos nosotros como padres de bendecir y lastimosamente también de maldecir a nuestros hijos. Es que yo no sé ni para qué servís vos. No servís para nada. Sos un inútil. ¿Qué estamos diciendo ahí? Estamos maldiciendo, estamos declarando maldición. La voz, pero ni para el ministerio servís. La voz, a ver si vas a dar bola en ese trabajo. La voz, a ver si. ¿En qué estamos? Menospreciando, estamos declarando maldiciones, estamos atando. Y después, Señor, ¿por qué? Mira hace cuánto te he servido yo. ¿Y por qué mis hijos tienen estas situaciones? ¿Por qué mis hijos no se levantan? ¿Por qué mis hijos no prosperan? ¿Por qué mis hijos no te están sirviendo? Señor, ¿por qué mis hijos tienen esta actitud rebelde? ¿Por qué mi hija tiene esta situación? Si nosotros mismos quizás los hemos atado con nuestras palabras. O los hemos atado con nuestro modelo.
Yo no le he dicho nada. Con la boca no, pero con mi vida sí. Y quizás he atado a mis hijos por mis malas conductas, por mi estilo de vida. Los até a ellos también, ¿no? Un estilo de vida de desobediencia, de deshonra. Pero tenemos la bendición también de que con nuestra boca, con nuestro estilo de vida, nutrir, encauzarlos dentro del llamado y del propósito de Dios. Hijo, sos bendición. Y vas a ser bendición para las naciones. Eso no se lo tengo que decir porque es su cumpleaños. Eso se lo puedo decir las veces que quiera y los días que sea. Eso y muchas cosas más, por supuesto. Pero hemos caído en un error de muy poca expresión en muchos casos. Gracias a Dios hay casos donde hay padres o madres muy expresivos con sus hijos. Y qué bueno. Si algo necesita un hijo es recibir la expresión de amor, de respeto y de cariño de un padre. Ah, no, los cariñitos es de la mamá hacia el hijo, pero yo no, yo soy tu papá. Nada de besitos y nada de abracitos ahí. Somos hombres. Y eso en vez de formar, desvía. Y eso es lo peor. Que desvía ese concepto. Y suena feo, pero lastimosamente después andan buscando el cariño de un hombre de otra cosa. Porque desviamos esas actitudes. Claro, tampoco se trata de irnos al otro extremo y andar haciendo cosas que no se deben. Pero sí esas expresiones de cariño. Los hijos necesitan recibir el cariño, el respeto, el amor de nosotros como padres. Amados siervos, se los puedo decir como un hijo de pastor, que sin duda alguna es algo que anhelan o pueden percibir sus hijos. Pueden estar contentos con el llamado que ustedes tienen. Pueden estar felices de cómo Dios los usa a ustedes, de cómo la gente los ama, pero ellos los necesitan a ustedes. La congregación los necesita, sí, definitivamente, pero sus hijos los necesitan más. La congregación necesita la atención, la oración, la administración, gloria a Dios, pero los hijos necesitan más atención, aunque sea sentarse a ver tele juntos con ellos, a jugar pelota. Y alguien puede decir, ay pastor, el pastor no hace nada en las tardes, o los días miércoles no hace nada en vez de estar visitando y jugando pelota con su hijo. Eso es discipulado. Y ahí estamos demostrando que ellos nos importan. No que no nos importa la iglesia, pero que nos importan ellos. Pero mucha mentalidad de los siervos de Dios ha sido la iglesia, el ministerio, y descuidamos los hijos. Y después nuestros hijos no quieren nada con el ministerio. ¿Por qué? Porque nosotros mismos los alejamos. En otras palabras, les enseñamos que el ministerio lo aparta uno de su familia. Y al ustedes dedicarle tiempo a sus hijos, van a modelarles a la iglesia que le dediquen tiempo a sus hijos. Amén. Si algo hace falta es fortalecer esa relación. Es tan vital que vuelva el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, en respeto. Ciertamente la Escritura dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. Es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuán importante es para Dios esto? Que en el listado de esos primeros mandamientos que Él empieza a enumerar, el primero que pone con una promesa y con una bendición es que el hijo honre a su padre y a su madre. Enseñémosles a honrar, enseñémosles a bendecir. Que el padre le enseñe que honren a su mamá, que la madre les enseñe que honren a su papá. Porque eso están garantizando ustedes el éxito en la vida de ellos.
Si no les enseñamos a honrar a los padres, estamos limitando la bendición y los años de vida en ellos. ¿Por qué no le irá bien a mi hijo si no ha aprendido a honrar? Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida. O sea, esa restauración de padres a hijos, hijos y padres, no es otro de los temas que hay que predicar los domingos. Es algo vital que debe suceder, urgente, que debe suceder en Misión Cristiana Calvario. Una restauración de una relación plena, de armonía, de respeto, de confianza, de amistad. ¿Cuánta amistad se pierde entre padres e hijos? Jesús, muy ocupado, pudo estar aquí en la tierra, pero nunca perdió la relación con su Padre. Lo que yo veo, no lo que vi, lo que veo, lo que yo oigo, no lo que oí, lo que oigo. Sanando enfermos, echando fuera demonios, predicando, discipulando a aquellos tremendos. Sin embargo, tenía tiempo, sabía la importancia de buscar a su Padre. Ay, pero nuestros hijos hoy tienen tantas ocupaciones que ya no tenemos relación con ellos. Enseñémosles a que si algo es fundamental, es esa relación. El corazón de los padres vuelve a los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Si algo tenemos que modelarles al mundo, es una restauración y una correcta vida familiar, de armonía, de respeto, pero fomentemos, fortalezcamos, nutramos el propósito de Dios y el llamado de Dios para nuestros hijos. No nos cansemos de profetizar a nuestros hijos lo que Dios los llamó a hacer. No nos cansemos de declarar para qué fueron llamados. Gloria a Dios por una carrera universitaria, qué bueno que la sigan, pues. Pero miren, hermanos, de verdad, yo no creo que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario para que él sea un doctor, pues, o un ingeniero. No sé si estoy mal, pero yo no creo que la obra de la cruz se limite a una profesión temporal en esta tierra. No lo veo tan... El propósito de la cruz tiene una trascendencia eterna. A estos que debemos enfocarnos. Hijo, a esto te llamó el Señor. No es a lo que a mí se me antoja. Eso es lo que Dios los llamó a hacer a ellos. Y encauzemos ese llamado de Dios para la vida de nuestros hijos. Amén. Pongámonos en pie, vamos a dar gracias a Dios.